Hola, la clase de hoy vamos a continuar con la unidad de estadística y probabilidades. Entonces, como bien sabemos, dividimos la unidad en las partes de estadística y de probabilidades. Hoy comenzaremos con la parte de probabilidad. Para ello, hoy lo que vamos a hacer es reconocer las técnicas de conteo y la regla de Laplace en el cálculo de probabilidades. Esto quiere decir que antes de empezar con la probabilidad condicional, vamos a recordar algunos conceptos importantes como las técnicas de conteo y la mismísima regla de Laplace para calcular probabilidades. Es muy importante considerar que las técnicas de conteo no son tan relevantes, por lo tanto, siempre recomiendo acudir a esta misma información o recordar esta misma clase, usualmente para resolver este tipo de problemas, pues no son tan vitales. Lo más importante es la regla de Laplace. Eso sí, tiene que quedar extremadamente claro, por lo que te recomiendo poner atención principalmente en la última parte. Antes de continuar, vamos a ver qué es la probabilidad. Esto es lo más importante de la clase de hoy. La probabilidad es un concepto que teoriza numéricamente la posibilidad con la que podemos ocurrir cierto evento. Este valor se representa con un número entre 0 y 1, en donde la probabilidad 0 significa que un evento es imposible, mientras que una probabilidad 1 indica que es un evento que sí o sí ocurrirá. También se puede representar en un porcentaje, en donde los valores antes mencionados corresponden a 0% y 100% respectivamente. Para calcular la probabilidad se utiliza la regla más importante de la estadística y la probabilidad, que es la regla de Laplace. Es uno de los conceptos más relevantes en la probabilidad porque la regla de Laplace me permite calcular de forma muy sencilla la probabilidad de que ocurra un suceso. Para ello se debe contar con dos datos, que es la cantidad de sucesos favorables, o los que a mí me sirven, y la cantidad de sucesos totales, que son todos los casos posibles. Esto quiere decir que si yo tengo n opciones posibles, de las cuales a mí me sirven k, entonces tengo k partido n probabilidad de que ocurra. Y si lo quiero transformar en un porcentaje, lo multiplico por 100. Entonces, la probabilidad de que ocurra A, que se anota como P de A, equivale a los casos favorables para A, que son los casos en donde ocurren A, dividido los casos totales. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tiro un dado de 6 caras, voy a tener aquí dos situaciones. Primero, los resultados son 6, porque puede salirte 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea menor que 7? Bueno, tenemos que los casos favorables son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, porque todos los números son menores que 6. Por lo tanto, vamos a tener aquí 6 casos. Entonces, la probabilidad de que salga un número menor que 7, o sea, de que el resultado sea menor que 7, vamos a tener que es 6, porque son los casos favorables, dividido 6, que son los casos totales. O sea, 6 dividido 6, que equivale a 1. Y eso, si yo lo multiplico por 100, me va a dar 100%. Esto significa que siempre, siempre, siempre va a salir un número menor que 7 al tirar un dado de 6 caras. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea un número par? Bueno, en este caso, los casos favorables disminuyen, porque vamos a tener que solo sirven el 2, el 4 y el 6. O sea, vamos a tener 3 casos. Entonces, la probabilidad de que x sea un par van a ser 3 casos favorables dividido 6 casos totales, porque los casos totales eran 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a tener que estos 3 partido en 6, y eso es 0,5, que si yo lo multiplico por 100 me da 50%. También tenemos otro ejemplo en donde una persona posee 3 poleras, de las cuales una es roja, 4 pantalones y un par de zapatos. ¿Cuál es la probabilidad de que al salir lo haga utilizando su polera roja? Entonces, en este caso vamos a utilizar el principio multiplicativo.
¿Por qué? Porque tenemos que elegir una polera, un pantalón y un par de zapatos. ¿Ya? Una polera, un pantalón y un par de zapatos. Entonces, los casos totales serían todas las posibles combinaciones, que en este caso serían la multiplicación de 3 poleras, porque yo tengo 3 poleras distintas, 4 pantalones, porque tengo 4 pantalones, y un par de zapatos, porque yo solo tengo un par de zapatos. Entonces vamos a tener que este valor es 3 por 4 por 1, y eso es simplemente 12. Luego, los casos favorables, que son los casos que le sirven a este chico o a esta situación, serían una polera, porque tiene una sola roja, 4 pantalones y el par de zapatos, que va a ser en total 1 por 4 por 1, que da como resultado 4. Entonces, la probabilidad de que salga con polera roja es simplemente la probabilidad de que los casos favorables partidos los casos totales sean 4 casos favorables dividido todas sus posibilidades, y esto es 0,3 periódico, que equivale a 33,3%. Finalmente, uno de los casos que podría ser el más feo de todos, entre comillas, es nuevamente un curso. El curso de Pepito tiene 17 alumnos, incluyéndolo, y se debe formar una directiva que posee presidente, tesorero y delegado. Considerando todas las posibilidades, ¿cuál es la probabilidad de que Pepito sea presidente o tesorero? Entonces, los casos totales son todas las posibles combinaciones de presidentes, tesoreros y delegados. Por lo tanto, vamos a tener que en este caso es una variación de 17 alumnos con 3 cupos, o sea, 17V3. Estos son los casos totales. Esto equivale a 17 factorial partido en 17 menos 3 factorial, que es lo mismo que 17 factorial partido 14 factorial, o bien 17 por 16 por 15, porque yo tengo 17 casos para el primero, 16 casos para el tesorero y 15 casos para el delegado. Esto da como resultado 17 por 16 por 15, un total de 4080 casos. Ahora, los casos favorables son los casos en los que Pepito es presidente o bien donde Pepito es tesorero. Eso quiere decir que voy a tener que sumar los dos casos, uno en donde Pepito es presidente y el otro en donde Pepito es tesorero. Entonces, vamos a separar los casos en los casos donde Pepito es presidente y en los casos donde Pepito es tesorero. ¿Ya? Porque esos son los dos casos que a mí me sirven. Ahora, si Pepito es presidente, significa que los otros 16 alumnos se van a repartir en los dos casos. Por lo tanto, vamos a tener la variación de los 16 alumnos en los dos puestos restantes. Esto significa que vamos a tener 16 factorial partido en 14 factorial. O sea, 16 por 15, que es simplemente 240. Luego, si es que Pepito es tesorero, significa que los otros cargos van a estar ocupados por sus compañeros, que son precisamente los cargos de tesorero, perdón, de presidente y de delegado. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener 16 variado en 2, que ya sabemos que nos da como resultado 240. Entonces, vamos a sumar estos dos casos y me va a dar como total 480 casos. Por lo tanto, la probabilidad de que Pepito sea presidente o tesorero es 480, que son mis casos favorables, dividido
4080, que son todos los demás casos. Y esto, si yo lo calculo con calculadora, me va a dar un valor aproximado de 0,12, que es lo mismo que 12%. Entonces vamos a tener que Pepito tiene un 12% de probabilidad de ser presidente o tesorero. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ejercitar viendo algunos ejercicios extra y realizando los ejercicios del texto de ejercitación. Para eso, lo que vamos a hacer es habilitar un quizzes como lo hemos hecho constantemente durante estas semanas. Recuerda que ante cualquier duda puedes consultarle a tus profesores, así que no dudes en preguntar. Y por supuesto, esperamos que tengas una muy buena semana. Adiós.